El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Nos lanzamos a contemplar el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, que dice así. Dice: sucedió que cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con sus manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban, y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es un evangelio muy breve, muy sencillo, pero a la vez yo creo que tiene una fuerza imponente, porque muestra esa absoluta libertad de Jesucristo y grandeza, porque es Señor del sábado, y a la vez la libertad con la que los discípulos, que son pues hijos de Dios y que quieren hacer bien las cosas y tal, deben comportarse, ¿no? Me parece que es como una escena preciosa como de la vida cotidiana de Jesús con los discípulos. Van atravesando, dice, unos sembrados, ¿no? Y un sábado van atravesando unos sembrados y los discípulos van arrancando algunas espigas, desgranándolas con las manos y comiéndoselas, ¿no? No dice hicieron la gran cosecha, no están cosechando, ¿no? Y me parece que es llegar a unos extremos de hipocresía en el cumplimiento de la ley, que es espectacular, ¿no? Porque es como, no, es que está prohibido arrancar espigas, pero hombre, estará prohibido cosechar, que es un trabajo esforzado, pero arrancar unas espigas, desgranarlas, ese comiendo el grano, son de las cosas absurdas que les pasa a los que se aferran radicalmente a la ley, cuando los judíos quieren cumplir radicalmente la ley, que también a día de hoy pasa. A nosotros pasó una vez, yo lo había oído contar que a veces pasaba, se lo había oído contar a un franciscano, pero a mí nunca me había pasado, hasta hace unos años, que yendo con un grupo, vino una judía pidiéndonos por favor si podía alguien acompañarle a su casa, ¿no? Y fue un diácono que estaba con nosotros, y alguno más, fue otro me parece con él, y les pidió que por favor le encendiesen los fuegos de la cocina, que si no podía cocinar, o la Thermomix, o no sé el qué, ¿no? Pero yo pensé, pero qué cosa más ridícula, qué cosa más absurda, que por como cumplir a rajatabla la ley no puedas cocinar. Y más radical, o sea, más ridículo todavía, y rayando ya en la hipocresía, el que tenga que venir otro a apretarme el botón para que yo no lo apriete. Entonces, yo me beneficio de la acción, yo cocino, pero otro es el que aprieta el botón. Vamos, que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues aquí pasa esto. Y al momento en el que los discípulos, los judíos, están como impidiendo el que se pueda arrancar unas espigas porque no tiene hambre, ¿no? Porque si arrancan espigas por el campo y se las comen es porque tenían hambre, los discípulos, ¿no? Entonces, a Jesús le cansa esta actitud hipócrita, esta actitud como superficial frente a la ley. A Jesús le cansa, ¿no? Porque viene a decir, oye, es que esto no es así. Es que no se trata de hacer esto, ¿no? O sea, no puede ser que tengáis una actitud tan hipócrita, ¿no? Tan superficial frente a la ley, frente a este don que Dios ha dado para acercarnos a Él, que es la ley, y lo habéis convertido en una especie como de corsé con el que reírse de Dios al final, porque sí, es como un cumplimiento radical, pero luego el corazón va para otro lado, ¿no? Entonces protesta, ¿no?
algunos de los fariseos dijeron, oye, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? ¿No? Y entonces Jesús se cansa. O sea, ellos van buscando solo lo que es lícito o no es lícito porque estamos en sábado, ¿no? Y Jesús se cansa y les dice esta frase, ¿no? Ni siquiera habéis oído lo que hizo David, ¿no? Entonces remite a David. David es el referente, o uno por lo menos del Antiguo Testamento, el momento de más unión con Dios en la monarquía, cuando se establece esta monarquía como un lugar teológico en el que Dios actúa a través del ungido, del rey. Es verdad que después ya con Roboán, el hijo de Salomón, esto va a ser un desastre porque se va a dividir en dos, porque estará por el norte, el reino del norte que van a ser infieles, el reino del sur, bueno, todavía quedarán algunos fieles, pero es un caos, ¿no? Pero con David es como el ungido, en este Samuel ha ido a casa de Jesé, ha ungido a David, el elegido de Dios, el preferido, todo fenomenal, ¿no? Y tiene el deseo de construir el templo. Y mientras estaba en la época de las campañas, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Se acerca al templo y pide al sacerdote si le puede dar algo de comida y dice, mira, están solo los panes de la ofrenda, de la proposición. Y esos panes solo se los podían comer los sacerdotes porque eran panes consagrados y por tanto solo podían comerlos gente que estuviesen consagrada, ¿no? Eran panes que se habían ofrecido a Dios de tal manera que ya no se los comían la gente, ¿no? Y es muy bonito porque el sacerdote con una grandeza tremenda le dice, mira, si quieres comerlos, cógelos. Lo único que te pido es que los soldados se hayan portado bien, ¿no? Que no estén ahí como en pecado, ¿no? Y es bonito porque David dice, mira, fenomenal, no te preocupes, que los soldados están bien. Y entonces los coge y comen de ellos, ¿no? Y sacian así su hambre, y pueden continuar con la campaña, ¿no? Entonces se acercó y comió él y dio a los que le acompañaban, ¿no? Para que comiesen todos, ¿no? Pues está por encima el bien de la persona, ¿no? Más que el cumplimiento. O sea, al final, las normas y prácticas religiosas están al servicio de la persona, no para esclavizar y controlar a la persona, ¿no? Entonces Jesús dice eso, que es esa frase que es imponente, que decía el Papa Benedicto, que claro, provocaba pues una reacción como de tensión, de asombro en los judíos, porque dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? De tal manera que en el centro de la relación entre Dios y los hombres está la ley, y un exponente de la ley es el sábado que hay que cumplir, ¿no? Y Jesús se coloca en el centro. O sea, ¿qué instituciones había en el centro entre el judío y Dios? Pues estaba la ley, estaba el templo, estaba la monarquía, ¿no? Y Jesús se va a colocar por encima de, aquí hay alguien más que es más que Salomón, ya está Jesús por encima de la monarquía, aquí hay alguien que es más que el templo, ¿no? El cumplimiento del templo, ¿no? Aquí hay alguien que es más que el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? Bueno, esto es una pasada, porque claro, ¿quién es el Señor del Shabbat, ¿no? Y el séptimo día hizo Shabbat, ¿no? Eso dice el Génesis, ¿no? O el séptimo día descansó, traducimos, ¿no? Hizo Shabbat, ¿no? Y hacer Shabbat es una acción que Dios hace y al hacerla consagra el sábado como día sagrado, como día en el que el hombre vuelve a Dios, en el que el hombre remite a Dios, ¿no? Entonces, claro, no es que el hombre no haga trabajos esforzados por no hacer trabajos esforzados y ya está, porque hay una ley que lo manda y ya está, sino que no hace trabajos esforzados para poder tener tiempo y dedicarse a Dios. Claro, es que esta es la clave, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Por eso nosotros el fin de semana, pues, tenemos descanso laboral, ¿no? ¿Para qué? Para poder dedicarnos a Dios. Eso no tiene ningún sentido cuando alguien te dice, no, es que me fui de fin de semana y no he podido ir a misa, pero si el sentido del domingo no trabajar es para que puedas ir a misa y la iglesia te ofrece montones de misas. No, pues aquí es igual. El Shabbat se hacía para poder dedicarse a Dios. Entonces, ¿quién ha creado el Shabbat como el tiempo en el que todo queda ordenado y el hombre vuelve a Dios? Pues evidentemente el que ha creado el Shabbat es el propio Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es el Señor del Shabbat? Pues Dios.
Dios. A Dios le corresponde el Shabbat, por eso el hombre en el Shabbat mira a Dios, vuelve a Dios, ¿no? Entonces, claro, decir que el Hijo del Hombre es Señor del sábado es una cosa muy gorda, porque al colocarse por encima del sábado, el Shabbat está colocándose por encima de las instituciones religiosas judías. Está colocándose, por tanto, en el centro de la relación entre el hombre y Dios. Ojo, que esto es importante. Y a la vez está diciendo yo soy Dios. Porque el Señor del Shabbat es Dios. El Señor del Shabbat es Dios. Y Jesús se está colocando por encima del Shabbat. Con lo cual Jesús está diciendo yo soy Dios. Claro, entonces por eso el que sigue a Jesucristo esto está como participando de una relación que le da una libertad grande frente a la ley y que que entiende que el Shabbat está hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Es que esto es una cosa muy gorda, ¿no? Y por eso hasta los panes de la proposición, que son solo para las ofrendas, en un determinado momento que tienen que saciar el hambre de los soldados, pues se cogen, ¿no? Claro, yo entiendo que hacer esta epiqueia, saltarse la ley, pues puede acabar en una confusión enorme y acabar con la ley. ¿Por qué? Pues porque al final la ley da igual y uno se la salta cuando le da la gana y tal, ¿no? Pero es que no está diciendo esto. No es que uno se salte la ley cuando le da la gana, si uno entiende que la ley está puesta al servicio de su relación con Dios, es evidente. Pero en ese servicio de la relación del hombre con Dios, el hombre está por encima de las cosas, ¿no? Claro, uno entiende esto que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor. O sea, el sentido de la vida del hombre es la relación con Dios, es el sentido de la vida del hombre, una relación de amistad con Dios. Y todo es todo, el resto de las cosas son creadas para el hombre y para que le ayuden en la persecución del fin para el que ha sido creado. Claro, cuando en la última meditación de los ejercicios espirituales, que se llama la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio lleva a la persona a caer en la cuenta de los dones que Dios le ha dado, dones de creación, dones de redención y dones personales, o bienes de creación, bienes de redención y bienes personales. En esos bienes de redención están puesta la iglesia, los sacramentos, un montón de cosas que, hombre, son importantísimas, pero están al servicio de la relación del hombre con Dios. De esta manera que nunca podré ponerlas por encima, porque si las pongo por encima estoy idolatrándolas. Que de fondo un poco les pasaba esto a los judíos, que idolatraban el sábado e idolatraban la práctica del sábado. Y entonces daba igual cómo estuviese la persona, se puede estar muriendo uno al lado, pero no se tocan los panes de la proposición. Y Jesús dice, no, que esto no es así. Esto no puede ser así. Porque el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, ¿no? Y porque el Hijo del Hombre ha puesto todo en manos del hombre para que se pueda establecer esa relación de amistad entre el hombre y Dios. Por tanto, no hay posibilidad de que coloquemos las prácticas por encima de la persona. Y esto me parece que es clave. Son importantes. Bueno, aquí detrás está siempre eso que decimos, ¿verdad? De la letra y el espíritu, ¿no? Se dice, la letra mata. Pues es evidente que la letra sola mata. O sea, convertir la ley en un conjunto de normas que hay que cumplir porque sí, eso mata. Es dificilísimo, evidentemente. Ahora, o sea, lo importante no es la letra, que esclaviza un poco, sino el espíritu que se expresa después en una letra. Pero es el espíritu, ¿vale? Entonces lo importante es el espíritu. Pero claro, si yo cumplo el espíritu sin cumplir la ley, si yo veo el espíritu sin cumplir la ley, o sea, sin concretar esa respuesta, sin concretar la ley, pues entonces sí, la letra mata y el espíritu da vida, ¿no? Pero el espíritu, si no hay letra, no se encarna. Y entonces el amor es falso. Porque un amor que no cristalice en acciones es falso. Por eso San Ignacio, al comienzo de la meditación, la contemplación para alcanzar amor, la última contemplación, él pone dos notas, una de lo que es el amor, que es dar de lo que uno puede o tiene al amado, del amante al amado, y viceversa, ¿no? Y luego dice la otra norma que es muy importante,
que el amor consiste más en obras que en palabras. No que no tenga que haber palabras de amor, que son fundamentales para expresar y dar sentido a las obras de amor, pero que las palabras de amor, si no hay obras concretas de amor, son mentira. Son mentira. Y por lo tanto tiene que haber palabras de amor que expresen las obras de amor. Eso es lo importante, yo creo. Esas palabras de amor que se concretan después en unas obras de amor. Entonces, la letra mata sí, pero el espíritu, si no hay letra, no se encarna. Entonces, tienen que ir ambas de la mano. Pero que cuando uno esté cumpliendo las normas, cuando uno esté con las prácticas, no olvide nunca que son expresión de un espíritu. Y que lo importante es esa corriente de amor del espíritu. Que luego se concreta en las normas, ¿no? Entonces, cuando uno está cumpliendo las normas, sabe que son expresión de un amor. Porque si no se quedan como los fariseos. De hecho, Jesús les dice esa frase, si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hombre. Entonces, tiene que concretarse. Pero claro, la concreción de la ley nunca puede coartar la libertad del hombre. O impedir la libertad del hombre. Sobre todo cuando la libertad está conducida para el bien, evidentemente. ¿No? El libertinaje puede que sí, pero la libertad no. Entonces, la ley custodia la libertad, pero siempre poniendo por delante al hombre. Por eso Jesús reivindica al hombre. Oye, ¿no habéis visto lo que pasa? Lo que hizo David, que es vuestro modelo. Entonces, si David hizo esto, hombre, pues, coger unas espigas no es el gran pecado. No es el gran pecado, ¿no? Porque expresa la libertad de unos hombres que viven en la confianza con Jesús, en esa relación amistosa con Jesús que constituye la esencia de su religión. Y que luego, ¿cómo no? Si yo creo que a los primeros cristianos les costó mucho esto, apartarse de la sinagoga, vamos, muchísimo, ¿no? Pero lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque la última palabra no la tiene la ley, sino la persona. Entonces, bueno, queremos estar con la sinagoga, pero cuando la sinagoga impide la fe verdadera y la persona, fuera. Claro, ¿no? Y viene toda la persecución y la separación. Entonces, yo creo que este evangelio es clave. El Hijo de Hombre es Señor del sábado. Como aquí hay alguien que es más que Jonás y aquí hay alguien más que Salomón, que es Jesús, que viene a liberar al hombre de una vivencia corrupta y equivocada de su relación con Dios. Claro, porque cuando tú planteas todo como una especie de corsé que domina, al final la ley no fomenta, ni potencia, ni permite aquello que en teoría quiere permitir, que es que lo meten en relación con Dios. Pero la ley se convierte al final en una especie como de impuesto revolucionario que el hombre tiene que pagar y que le esclaviza totalmente, que le impide la relación con Dios, ¿no? Que es lo que pasaba con los fariseos. Por eso Jesús se queja cuando dice, no, es que lían fardos pesados en la gente y luego ellos no quieren ni mover un dedo. Claro, pero la gente al final se quejaba. Y bueno, y esto pasa hoy en día. A mí me da mucha rabia porque a veces mostramos la norma de la Iglesia, que es importantísima. Porque la Iglesia no se saca de la manga las normas, las piensa muchísimo. Lo que hay que hacer es explicar el sentido de la norma. Y cuando explica el sentido de la norma y uno lo entiende, dice, claro, es que tiene mucho sentido. Es que es lo que más sentido tiene. Y entonces la cumple pues con facilidad, con espontaneidad. Si solo es la norma porque sí, esto es un desastre. Entonces, la norma porque sí esclaviza, agota, provoca resentimiento, queja, genera miedo, cansancio. Y al final, pues es una pena porque el hombre que está hecho para la relación con Dios y que tiene a su servicio todo, incluidos los bienes de redención, al final acaba renunciando a ellos. Porque no le acercan, porque se convierten en un peso mayor, o sea, porque parece que uno dice, bueno, es que soy cristiano y entonces tengo todas las obligaciones del mundo y además una serie de obligaciones que no me dan felicidad, sino que me pesan. Entonces uno como que se aparta, ¿no? Y conocemos todos un montón de casos de gente que se han apartado por una vivencia vacía y triste de la fe cuando es tan bonita vivir la fe. Pues ojalá que se nos conceda entender el sentido de por qué hacemos las cosas y sobre todo entender
que el centro del amor de Dios no es la ley que hay que cumplir, sino la persona. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.